A continuación, tendremos la última mesa de discusión titulada Práctica gremial en México y otros países. Los ponentes que integran la mesa son Rafael Valdés Abascal, de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa; Fernando Carreño, de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados; Alfonso Pérez Cuellar, del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México; Jennifer Driscoll, abogada practicante en representación de la sección de competencia de la American Bar Association; y Luis Santos Jiménez, coordinador de la Comisión de Competencia del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México. El moderador de esta mesa es Óscar Cruz Barney, por parte del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Iniciamos pues esta tercera y última mesa de análisis y discusión. Y le damos la palabra al licenciado Rafael Valdés, de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa. Tiene 15 minutos. Gracias. Gracias, Oscar. Bueno, primero que nada, agradecerle a la Comisión de Competencia, al Instituto de Investigaciones Jurídicas, a los 3 colegios de abogados, al Ilustre, a la Barra, a la NADE, y mi agradecimiento y mi reconocimiento a Lucía Ojeda por haber puesto este debate en la mesa y por haber intentado esa acción que ha llegado, pues nos ha puesto en esto, afortunadamente, porque muchos a lo mejor hubieran dicho no va a ser procedente el amparo, mejor no lo intento, en fin. De verdad, te felicito. Bueno, yo quisiera empezar Yo quisiera hacer 3, 4 reflexiones a partir de lo que puedo desprender de la tesis publicada recientemente por el primer colegiado especializado. Y a partir de eso me gustaría hacer 3, 4 reflexiones, que habría muchísimas que podríamos tener, que seguramente en los paneles anteriores se han tocado, pero que trataría yo de elegir las más relevantes, ¿no? El primer punto es que, a pesar de lo que se dijo en tiempos pasados, y se dudaba sobre si existía o no el derecho del privilegio legal abogado-cliente, lo que está muy claro es que si existe, siempre ha existido, ha estado en la Constitución y ha sido expresamente reconocido por el primer colegiado especializado y ha sido reconocido inclusive por la propia Comisión Federal de Competencia Económica, quien en el último proyecto de modificaciones a las disposiciones regulatorias planteó la posibilidad de regular este derecho. De esta tesis se desprenden para mí 5 puntos muy importantes. El primero es que la secrecía de las comunicaciones entre abogado y cliente constituyen un derecho fundamental del cliente. El cliente debe tener la confianza plena en poder transmitir al abogado toda la información necesaria para una adecuada defensa, con la garantía de que el abogado no revelará la información proporcionada con ese fin. El segundo es un derecho también fundamental del abogado, que para estar en posibilidad de ejercer eficazmente su profesión, debe contar con esta garantía de tal manera que pueda conocer plenamente las situaciones que afectan a su cliente, a efecto de poder brindarle una adecuada asesoría y defensa. En correlación a estos derechos, señala el tribunal, está la obligación de la autoridad de abstenerse de sustraer comunicaciones que tengan la naturaleza o que estén amparadas por el privilegio legal de confidencialidad. Esta obligación de la autoridad, que subyace en la tesis del tribunal, que no obstante se aboca más a establecer cuáles son los efectos que debe tener el amparo una vez que se le concede por esta situación, lo más relevante desde mi punto de vista es que queda clarísimo que la autoridad no puede
ni debe extraer la información. O sea, simplemente no debe de sustraerla. Ahora, lo que plantea el tribunal es si la autoridad lo llegó a hacer y con motivo del amparo se concede la protección de la justicia al quejoso, entonces lo que debe de hacer la autoridad es resguardarla y no utilizarla en la investigación y en su caso en la resolución, y tendrá que dejar sin efectos todas las actuaciones derivadas de esa situación, pues que estarían viciadas, al igual que lo pudo haber estado la obtención de la información. Ahora, esta tesis, que me parece muy clara y además muy afortunada, si bien se aboca al tema de la protección que deben tener tanto el abogado como el cliente frente a la autoridad, y no puede ocuparse de otra cosa, también es relevante mencionar que este derecho del abogado, del cliente, tiene también efectos más allá de lo que hace la autoridad, y es el propio derecho que tiene el cliente frente al abogado. O sea, esta tesis es un elemento muy importante para poder garantizar esos derechos frente a la autoridad, pero quedan espacios y quedan huecos en donde la protección del cliente no está hoy en día suficientemente resguardada frente a la actuación del propio abogado. Y es ahí donde considero yo que los colegios de abogados tienen un papel muy importante que jugar. ¿Cuál es el mecanismo que desde mi punto de vista puede regular de manera adecuada este comportamiento del abogado? Pues los códigos de ética de los propios colegios. Me gustaría volver al tema de las obligaciones de la autoridad, y creo que hay aquí un par de temas que son relevantes o que pueden entenderse, o que se ha dado en la práctica, que se toman posiciones polarizadas, se toman posiciones de un lado o del otro. La autoridad tiende a argumentar que sin la posibilidad de extraer información no puede ejercer adecuadamente sus facultades, y por el otro lado los abogados tendemos a polarizarnos en el sentido de que definitivamente la autoridad no debería de tomar ese tipo de medidas. Yo creo que aquí la cuestión, de manera objetiva y más allá de la visión que pueda tener la autoridad o el propio abogado, y pensando en un objeto más trascendental y más de interés público, que es que se imparta justicia adecuadamente, y sobre todo que el cliente tenga garantizado el derecho a su defensa, lo que tiene que haber es una ponderación, ¿no?, entre un bien y el otro. La autoridad, desde luego, que tiene que tener facultades para investigar, para conocer la verdad de los hechos, pero tiene que tener unos límites claramente establecidos. Se ha dicho que si la autoridad no tuviera acceso a la información, o se ha dado a entender, no estoy seguro si se haya dicho de esa manera, pero se ha dado a entender que si la autoridad no tuviera acceso a estas comunicaciones, entonces estarían limitadas sus facultades de investigación, y eso no es cierto, porque esto es una pequeña parte, o es un pequeño elemento dentro de toda la información que puede estar integrada en un expediente de investigación. El hecho de no tener acceso exclusivamente a las comunicaciones abogado-cliente no limita, desde mi punto de vista, las facultades de la autoridad. De hecho, pueden tener acceso a muchas otras cosas y tienen muchas otras herramientas de investigación, como son las comparecencias, como son los requerimientos de información, y dentro de la visita de verificación, pues la obtención de toda la información y de la inspección de cosas y documentos que puedan observar y que les puedan dar elementos para integrar su investigación, que de ninguna manera, por el hecho de no contar con una comunicación privada entre abogado y cliente, no les mermaría, desde mi punto de vista, en lo más mínimo, las facultades las facultades. Del otro lado está este valor que proteger de la defensa del cliente, y yo creo que, no obstante que pueda ser menos eficiente
el no poder llegar en una visita de verificación y llevarse todo lo que tiene un servidor o una computadora, ¿no? Eso no quiere decir que no pueda la comisión hacer un esfuerzo para respetar el límite que el primer colegiado ya establecido. Es: no te debes de llevar la información. O sea, no es nada más me la llevo pero no la tomo en cuenta. No te la puedes llevar porque vas a distorsionar tus líneas de investigación. Debe haber cualquier cantidad de posibilidades en donde quizá previamente al entregar la información a la autoridad investigadora, ¿no?, que exista una instancia donde se pueda revisar, señalar la información que tiene carácter de confidencial, que dentro de la propia comisión existiera un equipo separado de la autoridad investigadora que no tenga nada que ver con la investigación, y donde se pudiera de manera objetiva e imparcial seleccionar cuál es la información que tiene el carácter de privilegiada por tener estrategias de defensa o asesoría sustancial hacia el cliente, y separarla del expediente. En fin, había un par de cosas más, pero no son tan importantes. Ni se me había ocurrido todavía. Muy bien, muchas gracias. Licenciado, le damos la palabra al licenciado Fernando Carreño, de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados. Muchas gracias, Óscar, y muchas gracias por la invitación a este foro, que sin duda me ha parecido muy interesante. Es un placer estar aquí en representación de la Barra Mexicana de Abogados, y a lo mejor, Rafa, yo voy a usar menos tiempo del que tengo, entonces te puedo devolver un par de minutos para que desahogues los temas que tenías. A ver, desde el punto de vista gremial, que es de lo que se refiere este panel, lo primero que tenemos que mencionar, sin lugar a dudas, es que el tema del secreto profesional no es un tema exclusivo del derecho a la competencia económica, es un tema que incide a todas las materias, y es un tema que representa, sin lugar a dudas, una piedra, es una de los factores más importantes, quizá la piedra angular en el ejercicio de la profesión de abogado. Simple y sencillamente no podemos imaginarnos que alguien pueda ejercer la profesión de abogado sin que exista una plena garantía al derecho al secreto profesional. Es un tema absolutamente inherente al ejercicio de la profesión, y por eso es que este es un tema que va mucho más allá de la práctica de la competencia que algunos de nosotros tenemos el placer de practicar día a día. Es un tema que claramente excede el tema de competencia económica y que va mucho más allá, de que incide todas las áreas, y es interés de todos los colegios de abogados de este país el que el secreto profesional esté siempre garantizado y debidamente protegido. Y en este mismo sentido vale la pena mencionar que cuando se habla de la regulación al secreto profesional, debemos nosotros siempre tener presente que el secreto profesional ya está regulado, es un tema que ha estado regulado desde hace mucho tiempo, y que está regulado en distintos cuerpos normativos, empezando por la propia Constitución y los tratados internacionales que ha suscrito el Estado mexicano, por lo cual este no es un tema de regulación, sino más bien es un tema, como lo mencionó mi colega Rafa, es un tema de armonización entre dos principios fundamentales, principios muy importantes en materia de competencia económica en este caso. Para la Barra Mexicana de Abogados es muy importante que la Comisión de Competencia continúe haciendo las labores que ha hecho en relación con el combate a los monopolios, a los carteles, combatiendo las prácticas monopólicas y las concentraciones prohibidas, y la Barra tiene un compromiso absoluto y restricto con la Comisión de trabajar siempre de la mano de la autoridad para que estas facultades que le ha dado la ley puedan ejercerse siempre de la manera más correcta y de una manera profunda, para que la Comisión continúe ejerciendo sus facultades de manera profesional, como nos parece con toda franqueza en la Barra que lo ha hecho. Sin embargo, es fundamental para el gremio de los abogados que estas facultades siempre estén limitadas o constreñidas a no afectar en forma alguna los derechos humanos fundamentales
y dentro de ellos pues se encuentra claramente este derecho al secreto profesional. La manera en la que se ve este tema en la práctica gremial se ha mencionado aquí, no vamos a entrar otra vez a detalles de qué dice la tesis, simple y sencillamente vale la pena mencionar que el secreto profesional debe siempre verse en un doble aspecto. Es un derecho que claramente tiene el cliente, tiene el gobernado, a que cualquier información que intercambia con su cliente, que entrega a su abogado, se mantenga siempre en estricta confidencialidad. Pero desde el punto de vista gremial debemos de tener absoluta claridad de que el secreto profesional incluye también el derecho del abogado frente al poder público a que estas comunicaciones que mantiene con su cliente se mantengan siempre en estricta confidencialidad. Y aquí debemos de reiterar desde el punto de vista de la Barra Mexicana de Abogados que el derecho al secreto profesional es un derecho al secreto profesional. ¿Qué quiere decir esto? Es muy importante reiterar que no basta con que cualquier entidad o autoridad, no basta con que el poder público diga, no te preocupes, me llevé la información, pero no la voy a utilizar en el procedimiento. Tenemos que ser contundentes en decir que lo que protege este derecho es precisamente la secrecía o la confidencialidad y, en consecuencia, deben de buscarse los mecanismos mediante los cuales la autoridad no pueda ni siquiera leer esa información, porque en el momento en el que se tiene acceso a esa información se violenta la confidencialidad y de manera automática se viola precisamente este derecho humano que es el derecho al secreto profesional. Habiendo dicho lo anterior y desde el punto de vista gremial, creo que vale la pena retomar algunas de las ideas que se han mencionado en este seminario particularmente interesantes. El primer punto es, en nuestra visión, definitivamente todos los mecanismos de control que tiene que implementar la Comisión de Competencia Económica tienen que ser mecanismos ex ante. O sea, no podemos pensar en un mecanismo que le permita a la autoridad secuestrar la información, revisarla y después decir no la voy a utilizar, simple y sencillamente por lo que ya hemos mencionado, que esto violenta la confidencialidad, viola el derecho que es justamente la secrecía en las comunicaciones. Aquí se ha mencionado mucho en los protocolos y en las ideas, y creo que como colegios de abogados tenemos que brindarle a la autoridad la confianza de que los agremiados a los colegios están sujetos a un código de ética que garantizan que no van a utilizar este tipo de derechos de manera abusiva, y desde luego será importante poner a disposición de la autoridad pues los propios colegios de abogados como un mecanismo independiente que permita dirimir en algún caso si cierta comunicación efectivamente debe considerarse como una comunicación protegida por el secreto cliente-abogado. Definitivamente en los colegios de abogados estamos convencidos que tenemos que partir del principio de la buena fe y de la confianza. Los abogados somos profesionales del derecho y nuestra principal función es tutelar los intereses de nuestros clientes y no idear estrategias que violen la ley, y si algún abogado incurre en esa práctica, desde luego que tendrá todas las sanciones respectivas de los códigos de ética de los respectivos colegios y, por supuesto, las sanciones que las leyes establecen, pero debemos de partir del principio de la buena fe y de la confianza de los dos lados, por supuesto, tanto de los practicantes hacia la autoridad como de la autoridad hacia los practicantes. Óscar, muchas gracias. Muchas gracias, licenciado, por ceñirse a los tiempos más que estrictamente. Le damos la palabra al licenciado Alfonso Pérez Cuéllar Martínez, presidente del Ilustre Nacional Colegio de Abogados de México. Muchas gracias, Óscar. Gracias al Instituto, gracias a COFESE, por supuesto, por esta disposición y pues poder estar aquí platicando de este tema. Creo que, para no repetirnos en muchas cosas, es importante partir de bases distintas tal vez. Creo que aquí lo que necesitamos hacer es, primero, también entender la labor y la función del abogado socialmente. Es decir, probablemente sean algunas obviedades, pero vale la pena apuntarlo porque estamos hablando del secreto profesional. Entonces, ¿realmente los abogados defienden infractores? ¿Está bien lo que hacen los abogados? ¿O presuntos infractores?
pues no nada más eso, la abogacía tiene que ir más allá. La abogacía también defiende presuntos secuestradores, violadores, homicidas, y eso está bien, y además quieren tener secretos, ¿no? Puede ser esa la pregunta. Entonces, esa actividad de la abogacía, tal vez desde los aspectos económicos, pues puede que por eso estamos en esta discusión, para entendernos mejor. ¿Qué ocurre con esa función del abogado? ¿Todavía le recomiendan a sus hijos ser abogados para tener secretos y defender probables o presuntos delincuentes o infractores? ¿Qué pasa entonces en esta visión que podemos tener desde la abogacía o desde otros sectores? Bueno, en primer lugar, no se debe confundir la actividad del abogado con la actividad del cliente, con sus acciones o sus omisiones. El abogado es eso, es el abogado, y no se debe confundir, a menos que el abogado incurra en actos que verdaderamente lo conviertan o pase de ser simplemente un abogado a ser parte de una trama que puede ser, por ejemplo, de infracción o hasta delictiva. Esto sería tanto como decir, bueno, que el médico entonces que atiende a, pues digamos, un adicto, un alcohólico, está haciendo algo que no debería de hacer, pues tiene derecho la sociedad a tener estos mecanismos de protección y de control. Esto es por un tema de dignidad y de legítima defensa en la labor que hace la abogacía. Aquí hablamos en este momento de Estado de Derecho, estamos hablando sobre todo de tutela judicial efectiva, de acceso a la justicia y de debido proceso. De eso estamos hablando aquí. Sin duda, no podemos dejar de mencionar la importancia de COFESE en nuestra sociedad, de la actividad que están desarrollando. Creo que incluso esta es una buena oportunidad también para este llamado desde los colegios de abogados, desde el gremio, para vincularnos más institucionalmente con COFESE y su actividad. Ya se comentó ahora aquí, Fernando lo decía, esta posibilidad de que pues, los colegios dialoguen más con competencia económica. No somos simples asociaciones en México, somos entes regulados en términos de la ley reglamentaria del artículo 5º constitucional relativo a las profesiones. Somos además por eso, como colegios de abogados, órganos de consulta del Estado. Y todo esto, bueno, pues como un primer contexto para entender que no hay un sistema de justicia sin abogados. Los abogados necesitamos, además, entonces, proteger el secreto profesional. Y es por esta razón que, por obvio que parezca, garantizar la defensa de un presunto infractor, en los casos de las investigaciones de competencia económica, es fundamental porque esa persona puede no ser un infractor y requiere de un abogado y de su defensa, pero siendo infractor debe ser sancionado en términos de ley, ni más ni menos. Y la labor del abogado debe ceñirse a ello. La abogacía entonces es fundamental para uno de los tres poderes. No hay poder judicial si no hay abogados. Partiendo de esa otra base, pues alguien podría decir, bueno, todo esto suena muy bien, pero entonces estamos hablando de una superabogacía. Entonces tenemos abogados que entonces debemos entender su labor y pues casi no habría nada que reprocharle a la abogacía. Me da la impresión, y esto así lo digo como una simple impresión mía, pues que COFESE no confía en lo que los abogados hacen cuando asesoran a sus clientes y que entonces la consecuencia es que se vuelven parte pues de los mecanismos que van en contra de pues las propias normatividad que se ha venido dando en términos de competencia económica. Y ahí podríamos estar de acuerdo. Hay ciertos sectores de la abogacía, muchos, que ante la falta de controles éticos y técnicos, pues evidentemente pudieran estar violentando el Estado de Derecho. Eso es cierto y hay que decirlo. Y si no lo empezamos a decir ahora, pues no podemos dar el siguiente paso que hemos venido insistiendo y buscando. Hay una absoluta asimetría en la abogacía mexicana. ¿Por qué ocurre esto? Dos datos. Porque hay más de 1,700 escuelas donde se puede obtener el título de licenciado en Derecho. Más de 1,700. Y hoy, datos más, datos menos, somos más de 360,000 abogados supuestamente en ejercicio profesional. ¿Por qué supuestamente? Porque la Dirección General de Profesiones, dependiente de la Secretaría de Educación Pública, no tiene los datos precisos.
porque concluida la carrera, una vez que se obtiene el título profesional, recibimos una cédula con efectos de patente, que parece una cosa muy elegante y se oye muy bien, pero no tiene ni caducidad ni especialidad. Y además de eso no existe ningún tipo de control ético, porque además no hay códigos de ética para la abogacía. Entonces, creo que aquí el problema es que lo que necesitamos son más abogados calificados que asesoren debidamente, y entonces sí debemos atender ese problema. Creo que ese es el principal tema que debemos tratar. No es el secreto profesional el problema. Es a veces la forma de la conducción de ciertos sectores de la abogacía o de ciertos abogados en el ejercicio profesional, que no hay a dónde ir a reprocharles, no existe esa ventanilla. La Dirección General de Profesiones no ha retirado cédulas. Aquí no existe el disbar, como escuchábamos, y sabemos en los países de tradición anglosajona, o la posibilidad de evitar o limitar el ejercicio profesional a un abogado. No se ha retirado una sola cédula en más de 80 años. ¿Y por qué es esto? ¿Será que todos los abogados actuamos muy bien? Es que lo que pasa es que no existen los mecanismos. Esa es la principal razón. Con estos números, además, debo decirles que de esos supuestamente 360,000 abogados que no sabe la propia Dirección General de Profesiones dónde están o a qué se dedican, si de verdad ejercen o no la abogacía, lo hacen de tiempo completo o no, pues tenemos además que no existe certificación continua. La ley cambia constantemente. Y además de que la ley cambia, pues tenemos la jurisprudencia y tenemos modificaciones constantes que, sin que exista una debida regulación de la abogacía, nos impide poder presentarnos ante la sociedad en forma debida. Bueno, ¿y qué han hecho los colegios de abogados entonces? Si estos señores que están aquí representamos a los colegios de abogados, pues debo decirles que hemos insistido y persistido por años y constantemente en una correcta regulación de la abogacía. Hemos ido al Senado de la República, a la Presidencia de la República, a la Cámara de Diputados. Hemos ido a todas las instancias posibles. La respuesta ha sido no, así están bien, quédense como están. Pero debo adicionar que entre otras oposiciones, y debo decirlo porque en este foro tenemos que hablar las cosas así, la propia Comisión Federal de Competencia Económica emitió una opinión no vinculante en contra de la colegiación obligatoria, es decir, de un mecanismo regulatorio. Nos queríamos regular, fue lo que pedimos. Nos dijeron, no se pueden regular, las razones son otras, no es motivo de la discusión, y generalmente, básicamente se decía, se podrían llegar a imponer barreras a la competencia y una serie de elementos de entendimiento económico. No es la intención. Y si eso se entendió así, habrá que revisarlo otra vez. Y aquí yo solicito entonces y les pido a los señores comisionados que nos pongamos de acuerdo y que busquemos esos mecanismos. No digamos entonces simplemente no a la regulación de la abogacía, veamos los cómo. Tenemos un proyecto de ley de abogacía que surge de este instituto junto con los colegios para regular debidamente esa actividad, para saber entonces cómo establecer premios y sanciones, un código de ética que funcione, para entender el examen de acceso a la abogacía, para entender que así como un notario puede ser notario por quererlo ser, no es suficiente. En la Ciudad de México tiene que hacer un examen de oposición. Para ser juez en este país también, a nivel federal, por ejemplo, no puedo nada más ser juez por quererlo ser o titularme como licenciado en Derecho. Tengo que hacer un examen. Lo mismo para ser corredor. Y para ser abogado, ¿es suficiente titularme como licenciado en Derecho? Pues yo creo que no, y eso es lo que hemos insistido los colegios. ¿Qué necesitamos entonces? Un examen de acceso a la abogacía. ¿Y eso para qué sirve? ¿Cómo funciona? Bueno, pues lo que necesitamos es pensar en que lo que hace el abogado es mucho más allá que tener un conocimiento de la doctrina y concluir con una carrera profesional. Hay mucho más atrás de una pasantía y de una práctica profesional lo que hacen los médicos. Los médicos tienen las famosas residencias y ahí están trabajando dentro de los hospitales antes de poder hacer, por ejemplo, cierto tipo de intervenciones. Eso no pasa con la abogacía. Ese creo que puede ser el principal problema. Creo que ese es uno de los factores con los que se ha enfrentado COFECE en sus posibles investigaciones, creo. Y si eso fuera, si esta tesis es válida, lo que yo solicito es, tengamos entonces
una mayor vinculación, un mayor entendimiento y busquemos colegios de abogados, Comisión Federal de Competencia Económica y Estado mismo, los mecanismos para mejorar la práctica profesional entonces. Paradójicamente, como les digo, bueno, sufrimos ese rechazo, esa imposibilidad de regulación, pero de alguna forma, aunque incluso otros sectores de la abogacía, porque también tuvimos algo que alguien podría considerar fuego amigo, que ni tan amigo, pero otros sectores de la abogacía se pronunciaron en contra. Claro, no quieren regulación. ¿Y por qué los colegios de abogados sí la quieren? Pues porque vamos a seguir haciendo lo mismo que hemos venido haciendo. Porque como decía Fernando, tenemos códigos de ética. Nos asumimos voluntariamente a nuestros códigos de ética. Tenemos certificación y educación continua. Lo vemos importante para nuestro ejercicio profesional. Si viene una regulación, ¿qué vamos a hacer? Lo mismo. No, lo que pasa es que tal vez los colegios quieren obtener dinero, mayores ganancias, pongan las condiciones que quieran. Esa no es la búsqueda y no es el objetivo. Tampoco queremos convertirnos en universidades. Lo que estamos buscando es acceder a lo mismo que existe en otros países, lo que tienen la mayoría de los países representados en la mesa anterior, salvo el caso de Chile, pero que sí hay en Europa, que hay en Francia, que hay en España, que hay en Inglaterra, que también hay en Brasil o en Argentina, que hay mecanismos de control de la abogacía. Eso es lo que estamos buscando realmente. Nos hemos, reagrupado los colegios, hemos creado un Consejo General de la Abogacía Mexicana. Los 3 colegios estamos buscando a través de estas fórmulas poder tener entonces mayores y mejores controles. De esta forma, lo que vamos a procurar, y continuaremos en ello, es entablar este diálogo para que podamos entender que la función de la abogacía organizada es, y así lo digo con toda claridad, buscar los mejores mecanismos para que el acceso a la justicia de quien necesita el servicio de un abogado sea a través de mayores y mejores mecanismos para conocer quién es ese abogado y que en caso de duda o de problemas con el servicio profesional que le está brindando y que la autoridad, tanto la autoridad como el propio justiciable, puedan encontrar un lugar a donde presentar una queja en contra de ese abogado y exista un expediente, se pueda generar a través de estos mecanismos de control. Hoy, y con esto cierro, siguen sin existir esos expedientes de los abogados. Lo único que nos puede decir, y ustedes lo pueden consultar hoy en línea, la Dirección General de Profesiones es, este abogado es egresado de tal universidad, se tituló en tal año, y ya. ¿Ejerce, no ejerce? ¿Dónde está físicamente? ¿Tiene quejas? ¿Hay quejas en su contra? Absolutamente nada de esa información existe. Creo que tenemos que repensarlo, y por eso apunto en que la discusión creo que no es el secreto profesional. Por eso digo, de eso ya se habló suficiente. Si vamos a hablar de los abogados, sí discutamos de la regulación de la abogacía. No entremos a buscar en el secreto profesional la solución de estos problemas. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciado Pérez Cuéllar. Le damos la palabra a la abogada Jennifer Driscoll de la American Bar Association. Por favor. I am honored to have been invited on behalf of the ABA. I'm representing the ABA section of antitrust law here today, having authored comments previously to other competition agencies about this very issue. So I think that my esteemed panelists already described in excellent detail what the principles of the attorney-client privilege are and how they should operate. So what I would like to do, and I want to make sure I keep track of time, is explain how this has worked in the government investigations where I've been defense counsel. And actually, my perspective will only be that of defense counsel. I've never been in an agency. So let me first talk about my interactions with the agency and the issue of privilege. I have to say, I have never had a bad or disturbing interaction with a U.S. agency over the issue of privilege, and that goes for the U.S. DOJ's Antitrust Division, Criminal Division, as well as the FTC. If there is an issue about privilege, the agencies have always been very deferential. I've
never had an argument about it. We give them a list of attorneys. They pull those documents if they were seized during the Dawn raid. We prepare a privilege log. We explain why the documents are privileged. And if anything, the agencies are more circumspect than I would have expected, because if there is an attorney communication concerning a labor dispute that was pulled in a cartel investigation, they don't want to see that communication. They err on the side of preserving the privilege. And that really helps, because the process in terms of interviewing witnesses who have highly relevant facts to the cartel investigation, if not direct participants in the cartel misconduct, that kind of respect for the privilege is what helps us bring the facts to the attention of the agency. It benefits both the agency by improving the efficiency. They don't have to pry the information from us as much as you might otherwise think. And it also helps the company to come forward, or in some cases the senior executives to come forward as quickly as possible and offer that information so we can get into the agencies and get the best deal possible, because it really is a race to be in the door first. So the first time I meet with a senior executive in an individual capacity, we're sitting down, I'm asking the standard questions: what did you know? What did you do? What happened at this meeting? First meeting, nothing happened. I don't know what you're talking about. There was nothing untoward. There was nothing unusual. And then I go about my way and I hop back on my plane to the United States, because they can't come into the country lest they be detained. And so I go back the second time and I ask the same questions, and I also get shooed away. And maybe we have lunch together and I let them get to know me as a person, and we develop candor on a personal level. Time 3, there's a little bit of loosening up, and by the 4th interview, information that is so valuable to our case and getting into the agencies and getting leniency, it's, you know, like a faucet has been unplugged. And it's because they have built trust in us. Now, does that trust come from theoretically knowing what the attorney-client privilege is, even though we spend the first 15 minutes of our first meeting laying out the protections? No, it develops over time. The attorney-client privilege gives the foundation, but is how we conduct ourselves as lawyers and how we attend to our clients that make the difference. So I want to be very cognizant of time, so I want to address the ethical issues that have been raised, all of which are very important. And I was asked to author comments to the Japan Fair Trade Commission's advisory panel looking at this issue. They were also concerned that by honoring the existence of an attorney-client privilege, they would see, or it would be a vehicle for hiding information rather than bringing it to light because of the lack of sanctions. So, yes, it is critical that there be an ethical backbone in the practice, that everyone acknowledges, that everyone adheres to, that the penalties are enforced. An obstruction of justice in the United States carries a much heavier penalty than the underlying offense of cartel misconduct itself. It carries, you're facing 25 years in prison for obstructing justice. And the U.S. agencies often look at what you've done in investigations in other jurisdictions. And they're like, okay, well, if you did that in Japan, while we were conducting our investigation, we are going to count that as obstruction. They interpret it very broadly because they want to discourage that kind of fast and loose playing with the rules. And finally, I will conclude by saying the antitrust bar in the United States is a shockingly small community. The agencies have a long institutional memory. If you are not candid when you go in, from go, they do not appreciate when they have to drag information out of you that you've been sitting on for months trying to figure out, okay, can I
get away and sweep this under the rug, or do I really have to come clean, and when do I have to come clean? Similarly with the plaintiff's bar that then goes after the civil damages on behalf of the direct purchasers, if you cross them once, they will remember, and the next time you come to the table to try to negotiate, even if it's in good faith, they're going to be skeptical of your candor, of whether you are really coming to them with all the facts right away. So, there is a de facto in policing in the antitrust bar that is also very effective. If you do not abide certain standards of candor and ethics, you may not cross that line, but you will get a reputation in the antitrust bar, and it will make conducting good faith negotiations difficult in the future. Muchas gracias. Y gracias por el ajuste de tiempos que nos va a permitir terminar perfectamente. Le damos finalmente la palabra para concluir al licenciado Luis Santos, abogado practicante en materia de competencia económica. Licenciado. Muchas gracias, Oscar, muy amable. Buenas tardes a todos. Es un privilegio para mí estar con ustedes esta tarde, compartiendo esta mesa con estos distinguidos expositores. Quiero empezar por agradecer, desde luego, la invitación a esta charla y a los organizadores del Instituto de Investigaciones Jurídicas, a Pedro Salazar. Óscar, muchas gracias también por organizar tan interesante discusión, así como a COFESE, a través de Víctor Madrid Ayala, muchas gracias. Yo quiero enfocar el tema, la discusión, desde la perspectiva de la regulación, de la normatividad existente en torno a este tema. Y en esta época que vivimos en el periodo de la expresión de lo políticamente correcto, encuentro que tenemos áreas de oportunidad. ¿Qué son áreas de oportunidad? Es lo que de otra manera diríamos que está débil o defectuoso. Encuentro áreas de oportunidad porque, conforme lo voy a exponer ahora en unos minutos, la reglamentación de la información de la que estamos platicando es claramente escasa y es dispersa. Ciertamente hay mucha tela donde cortar, hay mucha área de oportunidad. Se ha expuesto aquí mucho en relación con algunos conceptos, privilegio, secreto, etcétera, y yo quiero hacer mucho énfasis en el tema del secreto, vinculándolo con el concepto de confidencialidad. No son necesariamente iguales, no son equivalentes, pero sí existe una relación indisoluble entre una y la otra, porque confidencialidad o confidencia viene del latín. Confidencia es decir, tenerle confianza, depositar la confianza en el otro. Le doy la información a quien me va a prestar un servicio profesional en la confianza de que no la va a divulgar. Y esto, a diferencia del enfoque que le dio Fernando, con el cual comparto, no solamente es un fundamento y piedra angular del ejercicio de la profesión jurídica, es un fundamento y piedra angular del ejercicio de muchas profesiones. Y hay información confidencial que se le confía justamente al médico, al periodista, al abogado, al sacerdote, etcétera. Entonces, me sorprende, para exponerlo de esa manera, que el marco regulatorio en el derecho positivo de México sea tan, como dije, escaso y disperso. Afortunadamente,
de una reforma reciente a la Constitución tenemos el artículo 16 de la Constitución, y existe por ahí, se ha alargado mucho este artículo, un párrafo 11 y 12 de este precepto, que habla de la inviolabilidad de las comunicaciones privadas. Y ahí creo yo que está un paraguas, y por eso decía yo afortunadamente, bajo el cual se puede amparar mucho de lo que se debe defender en la materia de la confidencia de la información que se le comparte al profesionista y más en particular al abogado. Entonces, quiero subrayar que sí, artículo 16 en el párrafo 11 es muy general y dice que las comunicaciones privadas son inviolables. Y luego el 12 dice que solo mediante mandato judicial puede hacerse una excepción a esta inviolabilidad, pero después, al final de ese párrafo 12, viene la excepción a la excepción y dice salvo, no se puede otorgar, el juez no le puede otorgar esa excepción cuando se trate de divulgar la información del detenido respecto a su defensor. Entonces aquí otra vez entramos en el mundo de la vaguedad, de lo nebuloso, porque parece que estamos hablando entonces que esta protección solamente aplica al mundo penal, porque habla del detenido respecto a su defensor. Ello no es así, pero cuando menos es una duda que surge de la redacción de este artículo 16, párrafo 12. Más allá de de este precepto general del que hablo, del artículo 16 de la Constitución, solamente se regula el aspecto del secreto profesional en dos vertientes, en la vertiente sustantiva y en la vertiente procesal. Sustantiva, quiero decir, de sustancia, de fondo. Entonces, tenemos ahí, y ese a su vez se divide en dos aspectos, el aspecto civil y el aspecto penal. En el aspecto civil existe un artículo 2590, y hablo aquí del Código del Código Civil Federal. Y aquí nada más hay que también hacer una pequeña aclaración, que esto que explico a su vez se divide en dos mundos, el federal y el local, pero en este punto coinciden y más o menos son equivalentes. El 2590 del Código Civil Federal, que corresponde al 2590 del Código Civil local, en este caso de la Ciudad de México, y que tiene su correlativo en todos los demás estados de la República, aunque corresponde a diferentes numeral del Código Civil, habla de la responsabilidad civil que le recae al abogado. Ahí habla del procurador, lo cual supone que hay un mandato judicial subyacente en el caso de que el abogado revele secretos e información y datos que perjudiquen al cliente. Entonces aquí hay una regulación, pero necesariamente tiene ciertas limitaciones, porque tiene que haber daño y tiene que ser en el contexto de un litigio. Entonces, como que queda muy restringido nada más a ese aspecto. Lo mismo pasa con el artículo 211 del Código Penal Federal, que tiene su correlativo en el 213 del Código Penal del local, y a su vez de los códigos penales locales de los estados de la República, que ese sí tiene un espectro bastante más amplio, en el sentido de que se impone una sanción penal privativa de libertad a quien revele secretos e información confidencial.
Y inclusive este 211 es un tipo, como decimos los abogados, es un tipo específico del 210, porque el 210 es el que establece la norma general de no revelación de información confidencial y secretos, y el 211 es el que le aplica a los abogados, justamente, o a quienes tienen responsabilidad y obligación de guardar secreto por razón de su profesión. Sin duda alguna, el artículo más importante en esta materia es el 36 de la Ley de Profesiones, al que hacía referencia Alfonso en su exposición, y dice, esto me voy a permitir citarlo porque es muy importante en la materia que estamos discutiendo, es: todo profesionista está obligado a guardar estrictamente el secreto de los asuntos que se le confíen por sus clientes. Aquí, como ustedes pueden observar, es un precepto que está redactado en términos bastante generales, bastante amplios, y que no aplica exclusivamente a los abogados. Aquí habla de los profesionistas, todos, que reciban información que sus clientes les confíen, están obligados a guardar estrictamente el secreto de dicha información, etcétera. En materia procesal, también hay igual dos aspectos, el aspecto procesal civil y el aspecto procesal penal. En los dos preceptos más importantes son el 90 del Código Federal de Procedimientos Civiles, que habla de que cualquier persona tiene que coadyuvar con la autoridad judicial en la investigación, en el hallazgo de la verdad de lo que se esté discutiendo en los juicios, inclusive si se es tercero en los juicios. Pero se establece una excepción diciendo que las personas que están obligadas a secreto profesional están exceptuadas de exhibir documentos y cosas. Desde lo que habla ese artículo. Sin embargo, aquí lo que yo observo es que está restringido exclusivamente el precepto. Lo que hace es eximir al abogado de la obligación de exhibir la información, de exhibir el documento, pero no habla de la acción por la cual la autoridad va y busca la información. Esa no está prevista en este artículo. Y lo mismo pasa con el 362 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que es un precepto muy importante, que exime a los abogados y otras personas que tengan información secreta y confidencial, eximirlos de atestiguar, de rendir prueba testimonial en los juicios en los que participen. Igual, otra vez, estamos hablando de la materia penal, estamos hablando de un contexto en un juicio y estamos hablando exclusivamente del tema de la prueba testimonial. Es un aspecto muy restringido. Finalmente, eso es todo lo que existe en la legislación, en el derecho positivo mexicano. Y más allá de eso, existen normas deontológicas. Nuestro colegio, el Ilustre Nacional Colegio de Abogados, en su Código de Ética, tiene un artículo 2.3 que habla del principio y del deber, porque aquí no hay una obligación propiamente dicha, porque no es un cuerpo legislativo, del deber del profesionista y en este caso concreto del abogado de preservar el secreto profesional. Y habla de algunos aspectos ahí que no se tocan en la legislación positiva. El alcance de la obligación o del deber de secrecía no solamente se le queda al abogado directamente, sino que se le extiende a todo aquel que colabore con él. Entonces es una obligación a la que el abogado está sujeto de ver los medios por los que su colaborador, su abogado, su pasante, inclusive más allá su secretaria y hasta su contador, tienen que ver que por esos lados no se violente o se quiebre la confidencialidad de la información. Otro aspecto que está en este Código de Ética que me llamó mucho la atención es una obligación perpetua, no se acaba nunca. Y eso no se dice en ningún aspecto de la legislación positiva. Entonces, visto este panorama, en realidad, por eso decía yo que hay grandes áreas de oportunidad. Surgen
diversas incógnitas, porque la conclusión a la que llego después de analizar este panorama es que no cabe duda que se requiere una regulación más específica de este principio general de la secrecía o del secreto profesional. Apunto algunas dudas para que esa regulación se logre. La primera pregunta es: ¿esta regulación en qué tipo de cuerpo normativo debe de caer? ¿A cuál le corresponde? ¿Es un tema procesal o es un tema sustantivo? ¿Es un tema que se debe de regular vía una ley o se puede regular vía otros cuerpos normativos? ¿En un reglamento? ¿En las disposiciones regulatorias? Mi criterio me dice que más bien corresponde a la ley. Otra pregunta que me surge es: parece ser que el derecho le corresponde al cliente. Y entonces el cliente, una vez que da su consentimiento, ya queda liberado del deber de secreto profesional, o es un derecho y obligación recíproco que también le corresponde al abogado. La posesión de la información es algo que ya se tocó, ya lo explicó Rafa en su exposición y nuestro colega chileno. Si la información es confidencial y es un secreto, no debería no debería caer en la mano de la autoridad nunca. Y es una cosa que se debe limitar ex ante, como ya lo decían aquí mis colegas. La regulación privada de este privilegio, ¿hasta dónde está permitida? ¿Es materia de regulación por los particulares? ¿Puedo renunciar a ella irrestrictamente? Y si renuncio a ella, ¿puedo poner como confidencial cualquier tipo de información, nada más por el hecho de que le pongo el marbete de que ya es privada y confidencial? ¿O existen otros requisitos de fondo para que realmente eso sea privado y confidencial? La falta de regulación positiva nos lleva a que, una vez que se viola la secrecía, no hay forma de imponer una consecuencia a las partes que la hayan violado. No hay, más allá de los daños y perjuicios quizá a los que se refiere el Código Civil, no existe ninguna otra consecuencia, a pesar de que la Constitución dice que las comunicaciones privadas son inviolables. Y hay un tema interesante que es: no queda todavía esclarecida el alcance del secreto profesional, porque en Europa se discute si solamente es protegible para el abogado externo y no para el abogado interno. En nuestro sistema no parecería que hay razón para hacer la distinción, pero es una discusión que se debe de aclarar para poderla regular eficazmente. Y por último, en nuestra materia, no nada más es un problema de secreto profesional del abogado. Es un tema que también le atañe a los economistas, porque es un área de colaboración muy estrecha entre el abogado y el economista. La información que el economista, en colaboración con el abogado o de manera directa, haya aportado como asesoría a su cliente, también debería estar sujeta a esta restricción de secreto profesional. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciado Santos. Con esto terminamos esta sesión tercera dedicada a la práctica gremial en México y otros países, y le entrego el micrófono a nuestro coordinador. Bueno, muy buenas tardes a todos. Previo a cualquier otra consideración, me permito extender una sincera felicitación a todos los expositores que el día de hoy contribuyeron en este seminario.
Gracias por compartirnos su experiencia. Se me ha encomendado la labor de hacer una relatoría de lo platicado el día de hoy. Voy a hacer el mejor de mis esfuerzos para condensar la vasta información que hemos recibido. La primera participación de este día fue la conferencia magistral inaugural de Roger Alford, del DOJ. Él nos comentó que las comunicaciones entre cliente y abogado son secretas y que el privilegio legal debe ser reconocido para una debida defensa del cliente. También resaltó que el privilegio solo es un derecho del cliente y no del abogado, por lo que solo el cliente puede renunciar a ese derecho. Por último, nos comentó que las mejores prácticas internacionales prevén la necesidad de que las agencias de competencia cuenten con un proceso para identificar este tipo de información y protegerla. Posteriormente, en la primera sesión, se abordó el alcance que tiene el privilegio de confidencialidad en las comunicaciones cliente-abogado frente a las facultades de la Comisión, frente a las investigaciones de conductas anticompetitivas. De esta sesión, destaco en primer lugar lo manifestado por el secretario técnico Fidel Sierra, quien indicó que la confianza entre el cliente y el abogado resulta de vital importancia, pues permite la debida defensa del cliente, señalando los retos que implica tropicalizar esta figura a nuestro sistema. No obstante, también resaltó que el buen uso de este privilegio contribuirá a que los abogados puedan velar por los intereses de sus clientes, auxiliando en la aplicación de la normatividad de competencia económica. Por otro lado, Lucía Ojeda coincidió con Fidel en la importancia de reconocer este derecho, toda vez que incentiva una asesoría preventiva, fomenta la cultura de la legalidad y auxilia a la función de la autoridad para detectar las prácticas ilícitas y garantizar el derecho de defensa de los agentes económicos. En este sentido, señaló que la protección al privilegio legal no se contrapone con el interés público. Asimismo, señaló que la importancia de generar mecanismos Asimismo, señaló la importancia de generar mecanismos y establecer cuáles son los documentos que deben de estar privilegiados. Por último, comentó que es un gran reto el que tiene la Comisión, ya que no cuenta con facultades para legislar, pero sí debe autorregularse. Por su parte, el magistrado Jean-Claude Trompetit comentó que tratándose de este tema no debemos ser tajantes o absolutos, que no existe una respuesta correcta, que debemos de ir caso por caso. Al respecto, señaló que el privilegio no puede ser una isla de impunidad, pero tampoco puede haber una desprotección total. Por su parte, Óscar Cruz Barney, del Instituto de Investigaciones Jurídicas, nos compartió el punto de vista de los catedráticos sobre este tema. Al respecto, destacó que el deber de confidencialidad del abogado constituye un principio general en la regulación ética del ejercicio profesional de la abogacía, señalando también que el abogado tiene el derecho de defender el secreto profesional y la ética profesional exige guardar, proteger y garantizar el secreto profesional. Como conclusión, señaló la necesidad de una adecuada regulación de la abogacía en México, estableciendo la colegiación obligatoria y las sanciones que eviten el abuso del secreto profesional. Por último, el magistrado González Loyola comentó que si bien por una parte se busca la eficiencia en la actividad que despliega la Comisión, frente a esa actividad existe una limitación establecida por la Constitución, consistente en la protección a la secrecía de las comunicaciones entre cliente y abogado. Indicó que la secrecía tiene como objetivo proteger al visitado, por lo que el reto es establecer las medidas necesarias para la preservación de la información con inmediatez a su extracción, señalando que si esto no se realiza podría generarse una prueba ilícita. Concluyó que es importante trabajar de manera conjunta para la construcción de la normativa que le toca al legislativo, concretizando las reglas que permitan la preservación de la información protegida cliente-abogado. En la segunda mesa,
nos permitieron conocer la experiencia internacional de las autoridades en materia de competencia económica con relación a este tema. En primer lugar, se habló de los alcances del privilegio cliente-abogado y cómo es aplicado en el Reino Unido, en Estados Unidos y en la Unión Europea. John McInnes comentó que en el Reino Unido esta figura se conoce con el nombre de privilegio profesional y que existen básicamente dos tipos. El primero es el privilegio de la asesoría legal, que protege cualquier comunicación oral o escrita entre el cliente y el abogado. Y el segundo es el privilegio en litigio, que protege cualquier comunicación legal o escrita entre el cliente o su abogado y terceros, así como los documentos creados por o en nombre de estos, y cuyo propósito principal sea el de conducir o administrar la defensa del litigio. Por su parte, Mark Hegedus nos comentó que en Estados Unidos el secreto profesional el privilegio cliente-abogado, se divide en dos. Por un lado es el privilegio cliente-abogado, el cual protege las comunicaciones entre cliente y abogado, especialmente aquellas que estén relacionadas con la asesoría o con la representación, y por otro lado se protege el producto del trabajo del abogado, que se refiere a todas aquellas notas o memorándums que se hacen con relación a las investigaciones o a los litigios. Por lo que es el privilegio cliente-abogado, este es un derecho que pertenece únicamente al cliente y no al abogado. Por su parte, Tobias Mas comentó sobre el tratamiento que en la Unión Europea se da a los documentos preparatorios, es decir, aquellos documentos preexistentes en una relación cliente-abogado, y también nos comentó cuando se localiza la información protegida se debe separar y no debe de ser observada por las autoridades. Posteriormente, Víctor Santelices de Chile, John McInnes del Reino Unido y Jonathan Chaplan de Canadá nos platicaron que el titular del derecho cliente-abogado en cada una de sus jurisdicciones es el cliente y no el abogado. Destaco lo dicho por Víctor Santelices en el sentido de que la relación entre el cliente y un economista no se encuentra resguardada por privilegio alguno, ya que este privilegio solamente aplica a la relación con los abogados. Asimismo, Jonathan Chaplan nos platicó sobre los distintos tipos de privilegio que existen en Canadá. Posteriormente, algunos de los panelistas internacionales nos comentaron sobre la posibilidad de renunciar al privilegio o bien de que se pierda el mismo, así como algunas excepciones que existen para este. Por último, en la tercera sesión se abordó el tema desde la óptica de la práctica gremial en México. En términos generales, se habló del deber de confidencialidad del abogado y se señaló la necesidad de que haya una colegiación obligatoria, ya que los colegios cuentan con los códigos de ética y estos pueden normar mejor a los abogados y tener mejor control del papel que desempeñan. Afirmaron que en caso de que un abogado viole el secreto profesional, estos códigos podrían ayudar a disciplinarlos. También comentaron de que el privilegio cliente-abogado es un derecho que pertenece a los dos, tanto al abogado como al cliente, y afirmaron que el secreto profesional es un derecho y una obligación fundamental del abogado y que la ética profesional exige guardar, proteger y garantizar el secreto profesional. Fue así como los panelistas compartieron su vasta experiencia y distintos puntos de vista sobre este tema tan relevante para el derecho de la competencia económica en nuestro país. Ello, como lo afirmó la comisionada presidenta de la comisión, abona a la construcción de un modelo institucional que se ocupe de las preocupaciones que al día de hoy se tienen sobre el privilegio cliente-abogado, pero también, sin duda, lo que aquí hoy se ha comentado será el cimiento del cual se erija una regulación sobre la materia. El evento que hoy hemos presenciado no tiene antecedentes en nuestro país y, sin temor a equivocarme, puedo afirmar que será recordado en el futuro como un punto de partida de la transformación que la figura del privilegio cliente-abogado tendrá en nuestro sistema jurídico. Muchas gracias y buenas tardes. Muchas gracias, licenciada Hernández. Para concluir las actividades de nuestro seminario, Alejandro Falla Rodríguez, comisionado de la Comisión Federal de Competencia Económica, y Francisco Ibarra Palafox, secretario académico del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, expondrán el mensaje de clausura.
Muy buenas tardes. Me es un poco difícil cerrar este evento porque tengo tantas ganas de decir tantas cosas, pero creo que no es mi papel el que me toca en este momento, así que me voy a limitar a hacer una serie de felicitaciones y reflexiones que, aclaro, son a título personal y que no necesariamente reflejan la posición institucional de la COFESE. Primero que todo, quisiera felicitar de manera muy especial a los expertos internacionales que se tomaron la molestia para viajar desde sus países y acompañarnos en este evento, a los moderadores, a todos los panelistas, y desde luego a todos los que amablemente nos acompañan con su presencia, y que todos en conjunto hicieron posible la celebración de este evento. Quiero también agradecer a la institución coorganizadora, al Instituto de Investigaciones Jurídicas. Es la primera vez que de manera conjunta la COFESE con Jurídicas y además estrenando este bello auditorio que está recién remodelado, llevamos a cabo una discusión que es tan pertinente, tan importante. Hanna, César, Víctor, también los felicito por esta iniciativa. Además me encantó ver que este ejercicio es tan incluyente, que incluyó autoridades, la participación de los practicantes. Yo creo que escuchamos puntos de vista de todo tipo. Y la primera reflexión es que el privilegio cliente-abogado podemos ver y podemos constatar que es un principio jurídico que está relativamente desarrollado legalmente, doctrinariamente, judicialmente en otras jurisdicciones, como es el caso de Estados Unidos y de Canadá, y que en México apenas es un tema incipiente y está en proceso de formación, siendo un tema tan relevante que, como se ha dicho, está directamente vinculado, atado a una cuestión de derechos humanos. Llegamos tarde, como lo hemos hecho en muchos otros temas jurídicos o de política pública, pero también esto nos da la tremenda oportunidad de empezar a hacer las cosas bien desde el principio. Y justamente por eso el valor de este seminario, donde pudimos escuchar cómo este privilegio o cómo este tipo de criterios son implementados en la práctica por autoridades de competencia en otros países del mundo. Yo creo que en un ejercicio de honestidad por parte de practicantes, empresas, de las autoridades administrativas, tenemos que aprender, tenemos que tomar esta oportunidad para empezar a hacer las cosas bien y no a medio camino empezar a rehacer los sistemas como tanto nos encanta en este país. Entonces tenemos esa oportunidad, tenemos que tomarla, tenemos que aprender y tenemos que ponernos a trabajar. De todo lo que hemos escuchado, pareciera, y insisto en la palabra, pareciera que existe una tensión entre dos principios y valores constitucionales de misma jerarquía y de carácter fundacional, ambos del Estado mexicano. Por una parte tenemos los derechos constitucionales y también que encuentran respaldo en distintos instrumentos de derechos humanos, de acceso a la justicia y de debido proceso. Por otra parte, también tenemos una aspiración como Estado mexicano de tener mercados competidos en condiciones de libre concurrencia, que en última instancia persiguen beneficiar a las familias mexicanas, proteger su poder de ingreso y generar bienestar social en términos agregados. Esta tensión, que insisto es aparente, podría jurídicamente resolverse aplicando un principio que se llama concordancia práctica. Vamos a optimizar el ejercicio de interpretación, sin sacrificar o disminuir ninguno de estos dos valores. Pero yo honestamente pienso que son dos valores complementarios, no son excluyentes, ninguno erosiona al otro. Como decía hace rato el secretario técnico, en la medida que los agentes económicos tengan mejores servicios de defensa, de asesoría jurídica, podrán tomar decisiones con mayor información, decisiones más inteligentes que así convengan a sus intereses, como sería el caso de una adhesión al programa de inmunidad, de la presentación de compromisos para un posible cierre, pero inclusive aunque eso no suceda, los agentes económicos que cuentan con asesoría jurídica de mayor calidad, y lo hemos visto en la práctica, participan de manera más constructiva y de manera mucho más responsiva en los procedimientos indagatorios o en los procedimientos seguidos en forma de juicio. Yo creo que eso conviene a los intereses tanto de los agentes económicos como de la autoridad. En la medida en que los procedimientos sean más institucionales, yo creo que
abona a la efectividad de la política de competencia y abona la consecución de los objetivos económicos. Entonces son dos cosas que no están peleadas, pero lo que sí es muy importante es que para que se suceda esta premisa y para que suceda esta complementariedad y sinergia entre estos dos valores constitucionales es fundamental, y retomo la idea inicial, que las cosas se hagan bien desde el principio y que este tipo de privilegios se apliquen de manera responsable, con límites razonables. Yo de escuchar la discusión, por ejemplo, y entendiendo, como en su momento las discusiones que tuvimos, inclusive con algunos panelistas en la negociación del capítulo de competencia de NAFTA, a mí en lo personal me quedó muy claro que un derecho que está asociado a la libre defensa o al debido proceso es un derecho que le asiste al agente económico que se está defendiendo o que puede ser sujeto a una decisión que puede disminuir sus intereses jurídicos, que puede ser imputado en un procedimiento. También celebro la discusión última, en donde creo que el contexto es relevante, independientemente de todo lo que suceda en el desarrollo de criterios en la parte jurisprudencial, independientemente de lo que sucede con la evolución jurídica, hay una necesidad imperante de profesionalizar y elevar los estándares éticos de la actuación de los abogados. Y celebro que se lleva a cabo una discusión en los cómo, y esto implica abandonar la idea de que existen fórmulas únicas para llegar a los objetivos. Como en toda discusión relevante de política pública, hay que partir de un diagnóstico certero y preciso y hay que encontrar los medios y las mejores soluciones menos intrusivas para llegar a los objetivos. Entonces, una discusión de cómo necesariamente involucra analizar alternativas, analizar opciones que sean idóneas, necesarias y proporcionales. Concluyo, porque pues la gente está cansada, fue una discusión intelectual bastante intensa, tendrán hambre también, seguramente, yo también, yo incluido. Agradezco al instituto, agradezco a los asistentes y tengan muy buena tarde. Gracias. Sí, muy buenas tardes a todas y a todos. Pues creo que me toca la parte más complicada y más sencilla, porque seré breve, y complicada porque espero que el cierre sea lo suficientemente significativo para que ustedes recuerden siempre este evento, porque es un evento único que ha celebrado el Instituto de Investigaciones Jurídicas en coordinación con la COFESE, con su comisionada presidenta, con los comisionados, con los representantes de muy diferentes instituciones, y creo que efectivamente abre una brecha que debemos seguir nosotros trabajando. Quisiera solamente felicitar a los coordinadores de este evento, al doctor Oscar Cruz Barney, al maestro Víctor Martínez, desde luego a quienes estuvieron alrededor de esto, a los comisionados de COFESE, a cada uno de los participantes, al doctor César Emiliano Hernández, que es egresado del doctorado, que fue el enlace para el inicio de este proyecto, egresado de nuestro doctorado, y decirles que agradecemos su presencia, porque el Instituto de Investigaciones Jurídicas no es solamente un centro de investigación. Somos 100 investigadores, 53 técnicos académicos, pero tenemos, resumiendo en muy grandes rasgos, tres actividades sustantivas más. Primera, la docencia. Aquí se celebran diplomados, cursos, talleres. Segunda, somos una editorial jurídica. Considero que la editorial jurídica más importante del país y una de las más importantes de Iberoamérica. Somos un centro, 3, de consultoría para organismos públicos y privados. Y 4, somos un espacio de deliberación para los temas, las ideas, las discusiones más relevantes que tienen lugar en México y muchas veces en la región. Y sin lugar a dudas, este seminario se enmarca dentro de este contexto. Jurídicas los recibe y los espera en el futuro nuevamente en otro seminario
o buscando la posibilidad de la alianza correspondiente para que esta discusión, para que este tema sobre el privilegio cliente-abogado en relación a la competencia económica siga siendo un tema relevante y de mesa de conversación, como el día de ayer en la noche con Óscar Cruz, la comisionada presidenta, platicábamos precisamente de la importancia de la regulación de la profesión jurídica, una profesión que debe fortalecerse, una profesión que debe recuperar su papel y su nivel social. Solamente eso, y sin más, quisiera pedirles que se pusieran de pie. Muchas gracias. Para declarar formalmente clausurados los eventos de este Seminario Internacional sobre el Privilegio Cliente-Abogado ante las investigaciones en materia de competencia económica. Muchas gracias a todos y a todas. Buenas tardes. Gracias.